Carlos. Buen día, Con el doctor. senador. Buen día, Carlos. Buen día, Marcos, a las órdenes. Doctor, a ver, queremos hacer un análisis contigo sobre la designación del señor Víctor Ríos como ministro de la Corte y como conocedor también del derecho, como es miembro del Consejo de la Magistratura, doctor. ¿Cómo ves vos todo eso dentro de lo que es la cúpula del Poder Judicial? Bueno, yo dije ayer mi opinión, ¿verdad? Y obviamente no logramos revertir una mayoría que estaba muy cerrada, muy concentrada. Y el problema es el precedente, ¿verdad? Yo creo que la Cámara de Senadores venía teniendo un criterio, eligiendo, digamos, para ministros de corte, a gente que tenía una larga trayectoria en la profesión de abogado, como el caso del doctor Eugenio Jiménez o César Vícer, o la misma Carolina Llanes, o una trayectoria en tribunales, como fue con Miguel Peña, casi 40 años en los tribunales, o como fue con el caso de Ramírez Candia y de Martínez Simón, que también son, digamos, de adentro, aunque Ramírez Candia es un profesor de la zona de Caguazú, ¿verdad? Y lo de ayer fue un poco fuerte, violento, digamos, porque era prácticamente cambiar de silla, ¿verdad? Salir del Senado para irse a la Corte de un político en actividad. Había participado en la última interna de un candidato a presidente de su propio partido. Y además de eso, yo creí y lo dije que no tenía los condimentos de la notoria honorabilidad, porque en los cargos públicos, por lo que había pasado, había dejado algunas cosas sin explicar. A mí me tocó ser ministro de Educación y yo me encontré ahí con entre 500 o 1000 motos que se habían comprado en su gestión y que no se podían titular, eran supuestamente para los maestros. No se podía titular porque la empresa a la que le compró quebró, entonces no había forma. Y lo mismo pasó con las computadoras, las laptops, que se habían comprado también en una cantidad importante y muy poca gente sabía dónde estaba el resto, ¿verdad? Más allá de eso, también conocía los problemas de la compra del edificio de su antecesor, el doctor Riac, y tampoco hizo la denuncia, ¿verdad? Bueno, después cuando se convierte en rector hace muchos años en la Universidad Nacional de Pilar, él cobraba sueldo como parlamentario y como rector, como ministro y como rector. Y además de eso metió a toda su familia, a su señora, a su hija, a su hermana. Él mismo se metió como profesor, él mismo se metió como investigador, cobraba su sueldo de rector y además de eso también. Entonces eso le salía al Estado paraguayo, porque, repito, una universidad nacional, no privada, 1.380 millones venía al año, solamente la familia Ríos. Entonces todo eso, dije, bueno, si todo eso hace como rector, ¿qué va a hacer como senador? Nosotros le dijimos muchas veces que no era ético cobrar 2 salarios, y él decía que la Constitución hablaba de la única excepción, la educación y la investigación a tiempo parcial, lo cual es cierto, pero educación se refiere a la docencia, no se refiere a un cargo administrativo como es el rector, ¿verdad? Por todas esas razones, yo creía que no era razonable y ni siquiera ya era una cuestión de colores, porque yo extraño hoy en el lado liberal a los Evelio Fernández, a Paco Martínez Yarges, a Rodrigo Campos Cervera, a Federico Calizo, a Rafael Eladio Velázquez, todos esos señores cara de Iguazú del Partido Liberal, bueno, ni hablar del Ligio de Eusebio Ayala, son muy diferentes a lo que hoy tenemos. Entonces le dije, oye, ya que iba a ser liberal, ¿por qué no elegimos otro candidato? ¿Por qué no elegimos otra opción? Bueno, no hubo caso, ¿verdad? Estaba cerrado, se escucharon todos los argumentos, se cerró la lista ahora y se votó y se dejó un precedente, a mi criterio, muy preocupante, porque toda mi vida, como abogado pasillero y también desde el Consejo de la Magistratura, en el periodo 2013-2016, hicimos lo posible y lo imposible para que ganen siempre los 3 mejores puntuados y para que lleguen fiscales, defensores y jueces que no tuvieran padrinos políticos, ¿verdad? Y bueno, todos los que entraron en esa época podrán dar testimonio de esto, ¿verdad?
No sé cuántos habrán aguantado las presiones una vez adentro, pero la verdad es que logramos ese pequeño gran éxito. Entonces la gente creía que esta vez también tenía que entrar los mejores puntuados, pero no fue así. Ahora, ¿y cómo vos ves la presencia de él ya en la corte? Vos estabas diciendo justamente, senador, que él es un político activo, ¿verdad? Y bueno, llegó a acordar con parte, o con gran parte, lógicamente, de políticos colorados, ¿verdad? Ahora, la presencia de Ríos en la corte, yo creo que fortalece muchísimo al Partido Liberal. Sí, yo creo también que sí, ¿verdad? De hecho, también hay un tema no menor, ¿verdad? Yo también hice cuestionamiento desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Cuando él, en su función de senador, planteó la despenalización de las invasiones, era una violación a un principio constitucional, que es la propiedad privada. Cuando él habla de su amplitud de criterio en relación al tema de la familia y el aborto, también en la Constitución está claro que la vida está protegida desde la concepción hasta la muerte, ¿verdad? O sea, y cuando habla de los matrimonios igualitarios, cosa que yo respeto pero no comparto, también está previsto en la Constitución el matrimonio entre el hombre y la mujer dentro de los valores tradicionales de la familia. O sea, para aplicar todas esas leyes tiene que cambiar la Constitución si existiera, ¿verdad? Pero él ya lo hacía o lo intentaba como parlamentario. Entonces, naturalmente, me preocupa que el día de mañana llegue un expediente nuestro hasta ahí. ¿Y qué va a hacer? Y si es de un correligionario suyo, ¿se va a inhibir o no, verdad? Y si es de alguien que le votó en contra, ¿se va a inhibir o no? Entonces es complicado porque, como vos decís, es un cupo político claro y abierto de una persona que se dedica a la política en forma activa, y por los cargos donde pasó tuvo siempre una tendencia a abusar del poder o a sacar beneficios para sí, para los suyos o para su sector. Entonces a mí me parece que hubo un acuerdo, ¿verdad?, que hace que fortalezca el Partido Liberal, y lo hace de la mano del Partido Colorado, que de alguna manera hacen más fuerza para aliarse con otros sectores que tratar de lograr la unidad al interior del partido, que sería lo razonable, ¿verdad? Claro, así mismo es. Y a ver, tus correligionarios que acordaron, entonces no llegaron a ser conscientes de que un político activo como Ríos, reiteramos, en la corte puede ir, digamos, porque ya se van de diferentes colores, ya le tenemos ahí en la corte a gente más independiente. De repente hay pocos colorados, ahora los liberales se fortalecen, como habíamos dicho. Entonces, ¿para vos te parece un buen acuerdo o un mal acuerdo? Y ese es otro de los problemas, porque cuando se hacen acuerdos, se diría, sin rasgarme las vestiduras, es normal porque nadie tiene mayoría propia, se acuerdan muchas cosas en la Cámara, pero el problema es que no sabemos el acuerdo. O sea, yo puedo hacer un acuerdo contigo y digo, mira, Carlos o Marcos, yo le vendo mi auto y ustedes me entregan su departamento y pagamos la diferencia en cuotas, y ese es el acuerdo, se firma y se publica, no pasa nada, ¿verdad? Y eso que estamos en el sector privado. Cuando uno hace acuerdo en el sector público, entonces tiene que decir, bueno, la mesa directiva es el primer acuerdo. El segundo es, por ejemplo, blanquear a los senadores que tienen pedido de pérdida de investidura de este bloque. Y entonces se hace una sesión de media hora y se le blanquea a Víctor Pereira, que estaba acusado de invadir propiedades, a Zacarías Irún, que es de la zona de Alto Paraná, y que tenía algunas cuentas pendientes con la justicia, aunque muchos juicios ya levantó. Y el tercero fue Rodolfo Freeman, que tiene el tema de las meriendas escolares. Pues, en media hora se levantó, por lo visto esa era otra parte de la cuenta. Después aparece el tema de la Defensoría del Pueblo. Sí. El tema de la Defensoría del Pueblo, bueno, yo presenté una terna, perdimos, en la segunda vuelta terminé acoplándome a la mayoría para no desperdiciar mi voto, pero al final, en 24 horas, se sacó un defensor del pueblo que no era el mejor. A mí me gustaba más Alejandra Peralta, pero bueno, también, ¿verdad? Y la Contraloría también, senador. La Contraloría, sí. Bueno, ahora viene la Justicia Electoral. El Tribunal Superior de Justicia Electoral. Justicia Electoral, y quién no te dice si no viene el otro cupo, porque creo que el doctor Fretes se jubila el año que viene, ¿verdad? Sí.
Entonces, en el 2000... la percepción de la pesada es que hay un reparto de botín, ¿verdad? Sin ningún otro interés que fortalecer posiciones que ni siquiera te diría que son partidos, ¿verdad? A veces son otro tipo de vínculos, son vínculos comerciales o vínculos políticos personales. O sea, tener un amigo que te atienda al teléfono en la corte no es poca cosa, ¿verdad? Y además, este se va a quedar, si yo le daría y salud, y yo no le deseo el mal a nadie, se va a quedar hasta los 75, ¿verdad? 20 y años. joven, tenemos 25 años, Sí. y atrás de lo que son bajac y blanco, ¿verdad? Sí, por eso justamente estábamos hablando con Carlos y decía yo, las fuentes del Senado y que nos hablan de estos acuerdos dicen, bueno, y ahora hay otros dos senadores que van a ir a la justicia electoral, Enrique Baqueta, Eusebio Ramón Ayala o Ancho Ramírez. Esa es la información que surge ahora. Entonces decimos, ¿y para qué es lo que sirve el Consejo de la Magistratura y todo ese circo que nos presentan cada vez que se va a elegir a alguien tan importante dentro de la estructura de la justicia? Y bueno, yo no sé, yo creo que hay un deterioro, un desgaste preocupante del sistema democrático y republicano, ¿verdad? O sea, todos sabemos que esto no es perfecto, pero es lo que permite que hoy yo hablemos ahí por radio, permite que se guíe todo con una constitución, que tendrá sus problemas, pero mantiene los diques y tiene que mantener los poderes del Estado, como dice en sus artículos primeros, ¿verdad? Independientes, unos de otros, ¿verdad? Trabajando juntos pero independientes, de su presupuesto, en sus decisiones, en todo. Y sin embargo, la Constitución tiene unos diseños que le cargan demasiada importancia al Senado y a la Cámara de Diputados, porque no hay prácticamente ningún poder del Estado, los otros dos, y extra poder que no sea o no pase por las manos de los parlamentarios, que encima pueden ser reelectos todas las veces que quieran, ¿verdad? Los otros tienen 5 años, los parlamentarios se mantienen, entonces es un gobierno presidencialista casi semiparlamentario, ¿verdad? Porque fíjate vos, los embajadores, los miembros del Banco Central, los directores de las binacionales, los ascensos de policías y militares, los cargos de la Corte, los cargos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Contralor, el Defensor del Pueblo, todos los cargos importantes pasan por las manos de los parlamentarios. Entonces, obviamente, ahí se genera, yo creo, un desbalance del poder, porque si bien dice que el presidente es el administrador general del país, en la práctica solo gasta lo que nosotros establecemos y en la forma que nosotros establecemos, y eso es prácticamente un encargado del despacho, pero realmente el poder reside ahí, o lo que es peor, ni siquiera ahí, sino en los dueños de sus pases. ¿Dónde se resuelve esto? Yo no sé realmente, ¿verdad? Pero es muy preocupante porque la democracia funciona en tanto en cuanto los poderes están equilibrados y hay contrapesos y balances, ¿verdad? Y eso es lo que yo veo que se está desnivelando, porque prácticamente es alguien de tu familia, como si yo dijera, bueno, Carlos, andate vos a la corte, entonces Marco, andate vos al poder legislativo, y se supone que tener otro socio, Felipe, andate vos entonces el poder legislativo, y una vez que estén atados los lazos vamos a manejar de acá, y no se manejan generalmente políticas públicas, sino grandes negocios, porque nadie puede explicar lo que tiene, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer, senador, ante todo esto? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuál sería un planteamiento o una propuesta tuya en ese sentido? Y este es uno, ¿verdad? El de hablar por los medios y decir la verdad, decir no ofender a nadie. Nosotros no estamos insultando ni maltratando a nadie, estamos diciendo hechos objetivos, probados. El otro camino es matar la indiferencia de la gente, que yo entiendo, está podrida, ¿verdad? Y nos mete a todos en la misma bolsa, y las pocas veces o las muchas veces que entramos a la cancha, no es que apoyen activamente o no, ¿verdad? Se desentienden, ¿verdad? Y al no irse a la cancha, lo que permiten es que los pocos jugadores que se animan a entrar a la cancha hacen lo que quieren, ¿verdad? Y ahí empieza el problema, porque la democracia que conquistamos el 2 y 3 de febrero no es solamente derechos, ¿verdad? Sino sobre todo obligaciones. Los perros quieren solamente derechos. Yo tengo casa, quiero camino, quiero auto, quiero sueldo, quiero todo, ¿verdad? Pero no estoy dispuesto a militar. No, jamás voy a dejar el asado, jamás voy a dejar el clásico, jamás voy a dejar visitar a mi novia si es que me invitan a una reunión donde se puede construir algo importante. No importa
en qué sector sea. Puede ser una comisión vecinal, pro Capilla, pro Puente, pro Empedrado, partido político, sindicato, asociación civil, pero lo que no se puede hacer es mirar el partido por televisión, porque entonces los que se animan a entrar son los que se encargan, ¿verdad? Y el precio de no participar, que yo sé que cuesta y que joroba, es permitir ser administrado por los peores, por los más mediocres, ¿verdad? Y una lucha campal que termina afectándote personalmente, familiarmente, económicamente, que en mi caso ya lleva 38 años, ¿verdad? Y bueno, voy a decir, puedo decir la verdad, hay gente como Gonzalo Quintana, como Gualdino Lovera, como yo mismo, que a lo mejor tuvo algunos éxitos electorales, pero después ya uno va pasando, ¿verdad? Porque acordate del pobre Gualdino que era y el pobre Gonzalo Quintana que decía un montón de verdades también. Bueno, él fue senador 2 veces, yo también no me puedo quejar, yo fui intendente, fui diputado, ahora soy senador, estuve en el ministerio, no me puedo quejar, tuve oportunidad, pero no es suficiente. Necesitamos más gente que se involucre, necesitamos seguir diciendo verdades para que nuestro pueblo se despierte y que entienda que esta empresa que se llama Paraguay necesita de todo y sobre todo de los mejores, ¿verdad? Pero si no se anotan los amigos es difícil hacer mejor equipo, ¿verdad? Correcto. Senador, muchísimas gracias por tu tiempo y tu amabilidad de siempre. Que tengas una excelente jornada. A la hora, Marco, un abrazo para Carlos y para tu audiencia. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. El senador Enrique Riera, abogado. Ayer fue contundente y sigue siendo contundente con respecto a la designación de